Hoy es lunes 22 de julio de 2024. Iniciamos esta nueva semana con la emisión 587. Estamos a 13 jornadas de completar la número 600 de la reconstrucción de eventos relacionados con la memoria histórica aún no contada del sangriento conflicto armado en Colombia. Y en el día de hoy hemos tomado el suceso ocurrido entre 1962 y 1967, que culminó finalmente con la muerte en combate del bandolero alias Tres Espadas, un delincuente que sembró de terror el sur del Tolima, el norte del Huila y el oriente del Cauca durante más de 8 años en desarrollo de toda esa violencia tripartidista en la que por parejo liberales, comunistas y conservadores causaban depredación, odio, miseria y tragedia a los habitantes de las zonas rurales de los municipios insertos en esta zona geoestratégica. Al final, lo único que nos queda aquí es un resumen. El Frente Nacional fue incapaz, insuficiente e inadecuado para resolver la violencia tripartidista y, sin embargo, quienes han resaltado las supuestas bondades de ese periodo comprendido entre 1958 y 1974 como resultado de una componenda entre los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, dice que fue el proceso en que Colombia volvió a la paz y a la democracia, lo cual queda demostrado con todos estos eventos que es inexacto y que es una de las grandes mentiras de la historia colombiana. Por eso vamos a analizar hoy este caso para con argumentos técnicos, históricos y científicos demostrar que la verdad es otra. ¿Cómo articula la crítica satírica del caricaturista colombiano Chapete a la naciente narcodictadura cubana con la violencia tripartista en Colombia? Que, perdón, recién iniciada la, iniciado el aposentamiento de la Revolución Cubana, se produjo en Uruguay una reunión muy importante que la historia se recuerda como la reunión de Punta del Este, donde asistieron cancilleres de todos los países latinoamericanos. Y como se nota ahí en la caricatura de Aldor, que está a la izquierda de las dos, el puntero, estaba el Che Guevara, en delegación de la narcodictadura cubana, vociferando a los cuatro vientos que el imperialismo era lo que tenía acabado Latinoamérica y que el imperialismo yanqui. Entonces, eh, el caricaturista Aldor lo pintó como si estuviera en un teatro y detrás del telón estuviera Nikita Khrushchev manipulándolo como a un títere con el signo de la voz comunista para que dijera todas esas sandeces. Una caricatura histórica que muestra cómo Latinoamérica fue influenciada por el comunismo, la narcorrevolución cubana, y cómo se mentía con tal facilidad que los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios, terminaban embebidos de la figura mítica que habían levantado los comunistas del Che Guevara con sus barbas y con sus cabellos largos y con una boina de comandante revolucionario. Y luego Chapete le dio más duro, porque Chapete lo pone allí al lado de Fidel Castro y le dice Fidel Castro, idiota, yo a usted lo mandé fue para que probara mi comida para que no me fueran a envenenar. Entonces, eso significa que había unas divisiones internas que luego se materializaron con la enviada de este bandido a Bolivia
y que finalmente fue eliminado por las fuerzas bolivianas. Pero todos los, o sea, los contenidos de las dos caricaturas muestran los alcances de la manipulación comunista y de cómo la juventud, que era la que se estaba dejando arrastrar, era presa y víctima de este par de delincuentes, un cubano y un argentino, que desde el narcorrégimen cubano estaban instigando el odio y la violencia en Latinoamérica y que en el fondo los manipulaba la dictadura soviética, causando atraso, miseria y violencia, que es lo único que el comunismo le ha traído a Latinoamérica con el cuento chino y barato de que ellos defienden los intereses de los pobres. De esa manera articularíamos la historia de una realidad que nos cuentan de otra manera. Entonces, podríamos hacer un bosquejo de la situación político-estratégica que experimentaban las cuadrillas del bandolerismo tripartidista durante el lapso de 1959 a 1966. Claro, es que resulta que cuando sube el señor Alberto Lleras Camargo, hasta el gobierno de Estados Unidos se presta para show. Lo llevan, lo traen, envían aquí al señor Nixon y Lleras Camargo se dedica es, a hacer lo mismo que está haciendo Petro, a politiquear, a buscar figuración internacional, a brillar por todos los lados, a hacer cosas ridículas, así como Petro le dio por aparecer como un, como dicen coloquialmente los costeños colombianos, como un corroncho en una ceremonia a la cual ha debido llegar vestido con un traje a la altura de la ceremonia, vestido de guayabera. De esa misma manera, el señor Lleras Camargo también hacía sus shows con el cuento del discurso en el Teatro Patria, con elogios para los militares, pero públicos y por debajo de la mesa moviéndoles el piso para que no avanzaran, diciendo que la dictadura de Rojas había sido lo peor, pero cada vez que se le iba el control de las manos en un municipio, nombraba un alcalde militar o un gobernador militar, porque ellos eran incapaces y apenas veían que los militares habían reorganizado la situación, aparecían como los salvadores y los defensores de la democracia y con alcaldes nombrados desde la presidencia de la República. Esa era la realidad de ese Frente Nacional. O sea, un poder omnímodo, omnipresente, omnisciente y omnisapiente. De esa manera, el Partido Comunista fue aprovechando ese desorden, dijéramos, mental y estructural de los partidos tradicionales que solo buscaban adecuarse y acomodarse como el camaleón a lo que les sirviera, y fueron los comunistas ubicándose en ese sector, ese nodo que forma las dos cordilleras, la central y la oriental, en los límites de los departamentos de Valle, Cauca, Utumayo, Meta, Cundinamarca, Tolima y Huila. Eso les dio a los comunistas una experiencia importante y a las demás bandas criminales, que fue la formación de las republiquetas independientes en esas zonas que acabamos de mencionar y otras, para proyectar unos núcleos estratégicos, como lo explicaba el viernes pasado mi coronel Saldaña, que cada uno fue ubicándose en un sector determinado y fueron estableciendo sus republiquetas independientes al mejor estilo santanderista de 1826 en adelante, cuando se les metió en la cabeza que en lugar de formar un país como lo quería el Libertador, entonces cada santanderista quería formar su propia república independiente en Santander, en Antioquia, el Tolima, Cundinamarca, etcétera, Panamá. Entonces, igual los bandidos empezaron a repartirse el país de esa manera y se fueron ubicando en especies de republiquetas independientes. La enfermedad viene desde el principio. Hubo un proceso creciente, como lo hemos anotado reiterativamente en universidades y colegios, especialmente porque la narcodictadura cubana, financiada por la dictadura soviética, se dedicó a mover lo que llamaban los comités AGIPRO, agitación y propaganda, y repartían una cantidad de materiales, revistas hasta muy bien editadas, por lo menos en la presentación, y llenas de veneno, de odio, de clases, de incitación al comunismo y a la violencia. Inclusive
hasta en las escuelas primarias circularon revistas que los docentes malintencionadamente le entregaban a los niños con figuras de una revolución en paraíso de bondades en China y con un desarrollo industrial con un poco de fotos elaboradas y los campesinos felices, tanto en China como en la Unión Soviética, viendo cómo progresaba el Partido Comunista que se proyectaba hacia un faro de luz inmenso sobre el universo. El Plan Lazo lo diseñó el ministro de Guerra, Alberto Ruiz Nova, el general Alberto Ruiz Nova, y le demostró al país la importancia de que el gobierno, desarrollando políticas de Estado, pusiera a todos los ministerios a aportar la parte que les correspondía en respuesta a la violencia, con una prospección a industrializar el país, tanto en el campo como en la ciudad, y a incrementar el desarrollo en educación, salud, vivienda e infraestructura. Entonces, el Plan Lazo contemplaba varias etapas, una muy táctica inicial de acercamiento, una operativa a nivel de distintas regiones y una estratégica a nivel nacional con un proyecto a largo plazo que por primera vez le diera a Colombia políticas de Estado. Obviamente, los corruptos politiqueros que se habían unido para recuperar el poder en el Frente Nacional, no les importaba eso porque estaban pendientes, era de que 4 años se cumpliera, cada 4 años se cumpliera lo pactado y viniera la repartija, como lo hemos venido analizando en reiterados eventos. Entonces el Plan Lazo tiene una importancia capital si se volviera a retomar, pero se requeriría que fuera orientado por un partido político, ya que un gobierno en Colombia es imposible que lo haga debido a los nexos y lazos que tiene con quienes integran las plantillas de cada gobernante, que son todos por el estilo similar de oportunistas y corruptos. En ese mismo escenario, mientras el Plan Lazo pretendía reconstruir el país, el MRL, que era una corriente derivada del liberalismo, por la intención politiquera del señor Alfonso López Michelsen, personaje siniestro que desde su más eh, tierna juventud participó en política, haciéndose partícipe de todos los peores actos que ocurrieron contra Colombia entre 1940 y 2000, en los cuales siempre estuvo presente donde se le causó daño al país. Y sin embargo, los medios de comunicación y los politiqueros siempre lo exaltaban y decían que cada vez que hablaba López ponía a pensar al país. Seguramente lo ponía a pensar en todas las baladronadas que hacía, pero hoy lo tenemos hasta en los billetes de héroe nacional. Mientras tanto, se desarrolló un fenómeno porque donde hay vacíos en política, en química, en física, en donde sea, en la familia, en la organización social, empresarial, donde hay un vacío de liderazgo siempre es llenado por por otro eh, sistema de liderazgo que por lo general tiende a ser negativo y contradictorio a los intereses de esa comunidad, en este caso de la comunidad nacional, que es el país. Entonces se desarrolló progresivamente una geopolítica de la violencia que se asentó y la tenemos hoy en Colombia, iniciando en Bichada con el MOEC, en Antioquia, Santander, en Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Meta. Igualmente, se comenzó a presentar un fenómeno muy marcado de reclutamiento rural y terrorismo urbano por solidaridad de las redes urbanas del Partido Comunista con lo que ocurría en estos emporios de esa geopolítica de la violencia. Y, e inclusive, 20 años después, cuando se presentaron las imposiciones de las FARC a Belisario Betancur con sus débiles negociadores de paz en la Uribe, eh, Alberto Rojas Puyo, que era un senador comunista,
mantuvo una correspondencia con Jacobo Arenas, a quien no le dio la menor limitación política para publicarlo en un pasquín que llamó la correspondencia secreta del proceso de paz y deja al desnudo la mala fe del Partido Comunista y de este sujeto, Alberto Rojas Puyo, que siendo delegado de los colombianos para negociar la paz con los delincuentes en Casa Verde, era un espía del Partido Comunista a favor de las FARC y un multiplicador de las ideas del comunismo y un cómplice de lo que han hecho los comunistas desde los años 60, ya que ahí le confiesa que sigan en su lucha, ustedes están en lo correcto y van a llegar a la toma del poder, que es lo que merecen, porque nosotros que fuimos muy solidarios con ustedes en los años 60, sabemos la importancia de sus proyectos. Y la solidaridad era colocar bombas en las ciudades, amedrentar a adversarios políticos, extorsionar y secuestrar. Eso es lo que hacían las guerrillas urbanas y los miembros de la Juventud Comunista en Bogotá. Y como consecuencia de eso, el último compañero sentimental de la señora Clara López, que ahora es la defensora número uno de Petro en los eventos periodísticos y en entrevistas de televisión, este sujeto era el que reclutaba a todos los estudiantes de la Universidad Nacional, comenzando por el más célebre, que fue Jaime Bate Mancayón, que inició su vida terrorista en las FARC y terminó en el M-19. Al mismo tiempo, todos esos sectores que estaban unidos y que lo hemos analizado aquí en otros episodios, de que infiltraron hasta los sindicatos y la iglesia también la infiltraron, entraron en un rechazo total a todo lo que fuera Frente Nacional, lo que significaba el continuismo, como dijo el señor Pastrana, el continuismo creativo, o sea que ellos tenían que seguir eternamente como los príncipes de la casa Borbón en el poder y a la iglesia tradicional a la que los comunistas llamaban iglesia retardataria. Estos conceptos es necesario repetirlos y fijarlos porque ahí está la esencia de nuestro problema y si se olvida, grave, pero si se desconoce, peor, todavía más grave. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Palermo, ubicado al norte del departamento del Huila? Este municipio está enclavado, como lo vemos en la foto, en el centro oriente, más hacia el norte ya, del departamento del Huila. Y tiene un límite pequeñito, muy pequeñito, con el departamento del Tolima y está muy cerca, siguiendo la cordillera del Cauca y cruzando el Tolima, del Quindío y del Valle. O sea, es un departamento que tiene, un municipio que tiene una ubicación privilegiada. Por el oriente desciende generosamente hasta caer sobre esta línea que estamos viendo aquí, que es esta misma, que es el valle del río Magdalena, el Alto Magdalena, que es la parte alta del río Magdalena. Y si cruza el río, inicia un ascenso progresivo y rápido para lo que vemos aquí, que es la cordillera oriental. Entonces, en ese entorno geográfico, cualquier grupo terrorista que hubiera tomado la posesión de esa zona podría extenderse hacia los cuatro puntos cardinales, causar mucho daño a todo el área o al campesinado y a los habitantes de esa área y facilitar el crecimiento de las guerrillas comunistas. Porque si miramos, está en las barbas de Neiva. Y es que realmente cuando se está en Neiva no es sino cruzar un puente sobre el río Magdalena. Del otro lado está Palermo, el área urbana de Palermo. Y en Palermo hay un sector agrícola importante hacia la cordillera. En la parte media es muy cafetero. En la parte alta, pues ya el clima por el piso térmico es de cultivos mucho más de clima frío,
con la papa, la arveja, la curúa, etcétera. Y si se desciende al valle, todo el valle caliente del Magdalena, pues es un sector donde se puede cultivar arroz, coco y otros productos que se pueden producir en clima cálido, pero fundamentalmente allí el arroz. Y está muy cerca de una zona del municipio de Obo y otros donde hay yacimientos petrolíferos. O sea, es una zona que tiene una importancia valiosísima. Pero es que si cruza hacia el noroccidente, está en la zona complejísima del sur del Tolima, que tanto hemos hablado aquí, de Río Blanco, La Herrera, Chaparral, Ataco, etcétera. Y si se va un poco hacia el suroccidente, está en la zona complejísima de Belalcázar, Guinzá, mm, y los demás municipios del oriente del Cauca. Pero si cruza el río y desciende un poco hacia el suroriente, está en la zona del Pato, del Pato y del Caquetá. Y si se va un poco más hacia arriba, por la cordillera, desciende a Uribe Meta y a toda la zona de Vistahermosa. O sea que cuando el señor Pastrana se arrodilló ante los bandidos, aquí en San Vicente del Caguán, y les despejó estos 5 municipios, Uribe, Vistahermosa, etcétera, y San Vicente del Caguán, lo que estaba haciendo era entregarle todo el control de una zona que ellos habían tenido de larga data, y por eso fue que ocurrieron todos estos hechos gravísimos en Neiva, como el secuestro de las personas en el edificio Miraflores o el asesinato del congresista Lozada, y todos los hechos que hemos analizado aquí en la Fundación. Entonces, al ver eso, y ver la contradictorio que es la riqueza de ese municipio con la violencia, pero al mismo tiempo la pobreza en que viven los campesinos y el caldo de cultivo con el que se ha fomentado el reclutamiento de gente para la guerrilla, nos indica lo erróneo del concepto de desarrollo agroindustrial que ha tenido nuestra dirigencia política, que no lo ha estimulado como debe ser, ni ha empoderado a cada colombiano como una persona con capacidad de desarrollo socioeconómico desde lo individual, sino que ha motivado en la violencia política y el odio de clases. Vemos que al occidente del municipio comienza a subir muy fuertemente la montaña, muchos pliegues, mucha dificultad topográfica y un territorio ideal para que los bandidos se asienten. Vemos que hay unas cascadas, unos balnearios muy bonitos, pero que difícilmente se pueden visitar a nivel turístico por el riesgo de ser secuestrados por los bandidos. Y está el santuario de Santa Rosalía, de mucha creencia católica, ya que todos sabemos que la historia de Santa Rosalía en Palermo, Italia, tiene todo un contexto dentro de la religión católica, y aquí en el municipio le construyeron un santuario hermosísimo sobre unas piedras blancas que contrastan con el verde de la zona, y es un sector de mucha devoción para los católicos del departamento del Huila y para los turistas que llegan allá a conocer ese departamento. Y aquí vemos una de las breñas en la parte media o en el piso térmico medio, completamente cultivada de café. Son los contrastes, son las partes de la belleza natural de un municipio que se convirtió en epicentro del comunismo para lanzar su violencia contra Colombia desde la época de los años 50 y aún no para. Y coronel, ¿cómo inició la carrera delictiva Héctor Aniceto Pérez González, alias Tres Espadas? El de Coronel, ese bandido tiene una historia bien compleja, larguísima. Se, la Sexta Brigada publicó un comunicado cuando inicialmente fue capturado y lo señaló como un delincuente que inició las acciones criminales en la época de los años 60, inicios de los 60, como miembro de pandillas de las que azotaban la región y que pertenecía, según la brigada, al Partido Liberal,
y que luego terminó en las toldas del Partido Comunista y que hizo todo ese tránsito de violencia y participó también en una cantidad de hechos que son atroces, pero en síntesis su origen es muy común con el de bandoleros de esa época que, alebrestados por uno u otro partido, terminaban utilizando las armas para depredar, degollar, destruir a sus congéneres que militaban en un partido contrario sin ni siquiera tener una ideología clara de por qué estaban allá, sino por aquellos credos atávicos de que si el papá había sido liberal, ellos eran liberales, o si el papá había sido conservador, ellos eran conservadores, y fue un evento que lo aprovechó muy bien el Partido Comunista para terminar de instigar la violencia en las zonas rurales de Colombia. Mi coronel, ¿cuál fue la participación del bandolero Pérez González en la violencia que sacudió al norte del Huila, el oriente del Cauca y el sur del Tolima durante la época del bandolerismo tripartidista? Pues dentro de los aspectos que le tenía registrado la tercera brigada, la, no, la sexta brigada, sí, antes de ser novena, eh, le tenía un prontuario larguísimo de crímenes cometidos en Palermo, Teruel, Íquira y Yaguará. Son cuatro municipios que son muy cercanos ahí en el norte y centro norte del departamento del Huila. Eh, Estaba reseñado por haber perpetrado extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados de personas que no le pagaban. En el municipio de Teruel, en la carretera de la vereda Buenos Aires a Palermo, o sea, entre Palermo y Teruel hay un sitio que se llama Buenos Aires, que pertenece a Teruel. Allí perpetró una de las tan conocidas acciones criminales que cometían en esa época todos los diferentes grupos criminales, que era detener esos vehículos, robarles todo lo que llevaban, violar a las mujeres, degollar hombres delante de las mujeres, asesinar niños. Eso era muy común y lo hacían todos, liberales, conservadores y comunistas, por parejo. Luego de ahí salió hacia el municipio de Palermo y en el área urbana asesinó a un carabinero y a un campesino que estaba ahí en el sitio donde asesinaron al carabinero. Eh, Cuando fue capturado por las fuerzas de la Sexta Brigada, estaba en toda la zona de Yaguará visitando a los arroceros, a los ganaderos y a los finqueros en general para imponerles unas cuotas de acuerdo con la producción que tenía cada uno en la finca. Y las cuotas pasaba a recogerlas religiosamente como si fuera un organismo del Estado, un organismo tributario. Y tenía también la información de que estaba reclutando jóvenes y niños para la guerrilla, niñas. Entonces se inició la persecución de ese bandido y se realizó una operación exitosa contra él. Pero en su prontuario figuraban una cantidad interminable de crímenes y de acciones delictivas que no son sino la repetición de lo que hacían los demás grupos criminales en otras regiones del país, siguiendo directrices de sus líderes políticos de los tres partidos. ¿Cuál era la actuación de la dirigencia política mientras el país se desangraba por acción de las cuadrillas de bandoleros instigados por algunos dirigentes de los tres partidos políticos? Pues de politiquear, de buscar, de buscar prebendas, de buscar acomodaciones, de aparentar un- una neutralidad frente a lo que sucedía, de hablar de
coaliciones, de uniones conservadoras, de respaldo del Partido Liberal a los conservadores, que eran los que iban a recibir el gobierno en el 62, porque estos hechos, estamos hablando del año 62, en el mes de abril-mayo. Entonces, entrevistaron al ministro Augusto Ramírez Moreno, uno de los directivos del Partido Conservador, en el periódico El Tiempo, y se dedicó fue a elogiar el gran logro del Frente Nacional. Hablaba del desarrollo en el campo, pero no decía la verdad, que se estaba eh, actuando de manera incorrecta en la dirección política, y todos sus enfoques, y esto es lo simpático y lo curioso que debemos tener en cuenta en la política, tanto nacional como internacional, hablan de coaliciones, de unidad de partidos, de neutralidad en el debate, o sea, todo lo que les favorece a ellos como organizadores del cuento, del show, pero no cuentan en qué se refleja eso para que la población no se mate, para que la población estudie, para que la población trabaje y tenga áreas de desarrollo. Eso no lo mencionaban nunca. Siempre anteponían era la unidad, que el Partido Liberal en esta ocasión iba a apoyar a los conservadores, y cuando tocaba el turno de los conservadores hacían lo mismo con los liberales. Y ya vimos la semana pasada como el señor Valencia, siendo embajador después de haber sido presidente, prometió que si era necesario él regresaba al país desde España para ponerle orden al Partido Conservador para que se cumpliera a rajatabla lo pactado. Es decir, estaban pensando en el repartija del poder y no en lo que necesitaba Colombia. Por allá la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo era la que ejercía los poderes de Corte Constitucional, había declarado inexequible un decreto que había producido el gobierno en torno a todo esto. eh, le preguntaban al señor que qué hacer con los jueces que dejaban en libertad a cientos de bandidos que capturaban las fuerzas militares a pesar de las pruebas. Y el señor se lavaba las manos y decía que eso era un tema del Estado de Derecho, de su colega del Ministerio de Justicia, que estaban mirando y resolviendo, pero que lo importante en ese momento era la gran coalición de liberales y conservadores para seguir trayendo la paz al país. Entonces, como vemos, nada nuevo bajo el sol. La dirigencia política de Colombia y del mundo andan en las mismas. Y hacemos el paréntesis. Ayer el señor Biden renunció por su incapacidad y su ineptitud. Y están en este momento no pensando en el gran problema que tiene el mundo al borde de una guerra mundial, sino que la señora que le sigue sea la candidata porque es la que le corresponde. Que la señora sepa de cómo se maneja el mundo, no, eso no es problema. Lo importante es que el partido Sí. demócrata llegue al poder, e igual andan en todas partes del mundo los partidos políticos, porque es un problema de liderazgo político, de concepción. Y finalmente le preguntaron qué hacer con el MRL, que es liberal, pero que no está dentro de la coalición y que se les opone. Entonces, muy hábilmente se sale por las ramas, habla de los doctrinarios, dicen que así Alfonso López estuviera encabezando un movimiento muy fuerte, no podía registrarse como candidato presidencial, porque era que ellos, los dueños del país, habían repartido el poder entre dos, y que como eso no estaba en el acuerdo, el otro no podía inscribirse, por lo cual le daban la posibilidad de hacer politiquería y de unir a comunistas con MRL para fomentar más la revolución. Entonces nos damos cuenta aquí que entre los dirigentes de los dos partidos lo que estaban haciendo era instigar el odio, instigar la violencia, y de remate, porque eso es una realidad, los dirigentes de los dos partidos también promovían la violencia por su lado con los gamonales, y luego hablaban de neutralidad y de coaliciones y de unidad. Por eso hemos insistido que este periodo de la historia no ha sido analizado como es, pero aquí hay documentos muy serios de valor histórico que nos demuestran por dónde era que corría el agua al molino. Podríamos ver ejemplos concretos de esa violencia mientras los dirigentes de los partidos acomodaban la situación
a sus intereses personales. Pues claro, mi coronel, en Buenos Aires, Cauca, muy cerca de Cali, eh, una pandilla de esas del Partido Comunista, que ya se estaban formando como las FARC, llegó a la casa de un señor de 80 años, lo asesinó, asesinó a la hija y a la nieta. La señora, la hija tenía 36 y la niña tenía 6 añitos. Lo asesinaron a todos y dejaron el mensaje que ha sido el Partido Comunista. Entre tanto, en Caicedonia Valle, que no quedaba muy lejos de allí, un bandido muy conocido como Melco, del cual ya hemos hablado aquí, hizo o cometió otra masacre. Entonces, la masacre la cometió en el corregimiento de Aures. Entonces, el capitán, que estaba de alcalde militar, tomó unas disposiciones mínimas que hubiera tomado cualquier alcalde, ordenando el toque de queda, prohibiendo eh, la venta de licores en ciertos lugares, etcétera, que eran medidas mínimas que tenía que tomar para recuperar el orden público, que también estaba descompuesto en Sevilla, que es un municipio de un historial similar al de Tuluá. Pues para que nos llevemos la sorpresa, el secretario de gobierno departamental, el señor Rodrigo Múnera, cuando le preguntaron acerca de la situación en Caicedonia, que estaba grave porque eran unas masacres seguidas y que por la ineptitud de los dirigentes políticos habían puesto un capitán de la policía y alcalde militar allá, le preguntaron que qué opinaba de las medidas que ha tomado el capitán respecto a la masacre. Y este señor, con una brillantez parecida a la de la ministra Irene Vélez, contestó que le parecían exageradas porque la situación no estaba tan grave. Imagínense ustedes, masacres seguidas y para el señor secretario de gobierno no eran situaciones graves. Obviamente, porque era gente de su partido la que las estaba haciendo y entonces lo mejor era atenuar eso y mirar para otro lado. Nadie entiende cómo, si al mismo tiempo el gobierno nacional tomó la decisión de crear un destacamento que lo llamó el destacamento Quindío o de orden público del Quindío, que abarcaba hasta esa zona donde ocurrió esa masacre en Caicedonia, o sea, el norte del valle, el oriente del antiguo departamento de Caldas y con alguna proyección hacia el Tolima. Y lo fundó el coronel Hernando Correa Cubides, o le dieron el mando de esa tropa. Y luego pasó a ir a la sexta brigada que tuvo toda la lucha contra los bandoleros de las repúblicas independientes. Pero volviendo al tema, mientras el gobierno nacional creaba por necesidad ese destacamento y el capitán alcalde militar tomaba decisiones, ¿cómo se explica que el secretario del gobierno del Valle estuviera diciendo que eso no era trascendental y que no era necesario tomar esas medidas? Se nota la descomposición, la falta de foco y la podredumbre que había y que ha habido en los diferentes sectores de gobierno que han estado siempre interesados en sus prebendas personales y particulares y no en los intereses del país. De igual manera, vemos aquí que ese mismo día fueron capturados en distintos municipios del Valle bandidos, uno en Sevilla, por ejemplo, unos miembros de la pandilla de Melco, que eran los que han cometido el crimen en Caicedonia, otros en Alcalá, eh, de un sujeto natural de Cartago que tenía antecedentes criminales, y en el Cairo Valle fueron eliminados en combate con la policía otros dos bandoleros que tenían antecedentes graves. Entonces, todo esto nos indica que el país andaba en un desorden fuerte, complejo, pero que la dirigencia política, como lo acabamos de ver, estaba hablando era de la unidad nacional de los partidos y de la distribución de puestos en la próxima elección. Mi coronel, ¿cuál era la intensidad de la violencia tripartidista en el Valle del Cauca en 1965? Pues peor que la del 62, mi coronel, seguía igual. Los diarios nos traen un montón de datos, de hechos que solo demuestran
que la violencia se multiplicaba, se mantenía y que a pesar de que el señor Lleras había dicho que él pacificó el país y que el plan Lazo fue muy efectivo, la verdad es que no se ha acabado con las cuadrillas de bandidos porque la riqueza de la zona, especialmente la agropecuaria, les permitía estar allí y con esa connivencia que hubo de jueces y notarios para el despojo de fincas, pues lo único que hacía era incentivar venganzas e intereses, como ya los vemos aquí muy claros, de los dirigentes políticos nacionales, regionales y locales, a los que solo les interesaba repartirse el poder y tener el control de las zonas con los medios lícitos o ilícitos que fueran necesarios. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el asesinato de un miembro del DAS en Armenia, hecho que probó la relación de dirigentes políticos regionales en el estímulo a la enceguecida violencia política tripartidista? Mi coronel, ocurrió que había un agente del GAS, un señor de apellido Chiquilla, perdón, natural de Girardot, que estaba haciendo un trabajo muy eficiente en la captura de los bandoleros, pero ya sabemos que cada bandolero tenía un padrino político, que algunos tenían padrinos financieros que eran los dueños de las fincas y en otros casos eran dueños de las fincas. Y este agente pues desarrollaba su trabajo obviamente dentro del sector donde estaba la delincuencia, donde estaban los lupanares, los sitios críticos. Y él llegó allí en búsqueda de alguna información y fue asesinado, entre comillas, por desconocidos. Y esos desconocidos tomaron un vehículo para que lo llevara a una vereda y el señor que lo llevó, que era un jeep, un jeepao que llaman allá en el Quindío, le causó tanta la impresión que no se aguantó y fue y se presentó ante las autoridades y confesó con nombre propio quién era el que había disparado contra el señor y a dónde lo ha llevado y quién era. Pues resultó ser un famosísimo finquero de la zona, muy importante en la política, un gamonal de esos que financiaba la política y lo ha asesinado porque la gente estaba investigando su relación con bandas criminales que cometían delitos en la zona. Entonces, vemos que la situación en el Quindío era muy enredada y que los dirigentes políticos y de los gremios económicos de la zona estaban metidos hasta los tuétanos en esa situación. La esposa del señor del DAS estaba embarazada, era también miembro del DAS, era una funcionaria del DAS, e inclusive él le estaba cumpliendo el turno que le correspondía a ella porque ya estaba próxima a dar a luz. Eh, Obviamente, del suceso tan cruel, se le anticipó el parto y dio a luz, y esto, por ejemplo, son hechos que no cuenta el señor de Rux en su famosa verdad histórica. Entonces, eh, nos queda la sensación de la gravedad del compromiso de los dirigentes políticos con todos estos delincuentes, cómo se ha olvidado, y si no se retrotrae aquí, queda en el olvido total. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los sangrientos hechos del combate en el Huila en 1962, en los que perdió la vida un soldado del batallón Tenerife? Fueron neutralizados dos bandoleros comunistas y capturados tres terroristas, entre ellos, alias Tres Espadas. Bueno, tal vez aquí, no, ya lo vemos aquí. Resulta que después de todas las informaciones que tenía la brigada de quién era este bandido, el general Alfredo Ángel Tamayo, que es el comandante de la sexta brigada, eh, se reunió con el gobernador del Huila y analizaron la situación de que algo había que hacer contra este bandido porque era
ya extremo, y pues en el fondo la preocupación que debería tener en ese momento el comandante de la brigada, lo deducimos por todo esto, era esa doble moral de los dirigentes políticos, porque la verdad era que un comandante de brigada o un comandante de batallón que se acercara a hablar con los funcionarios públicos no sabía si estaba hablando realmente con alguien que estuviera interesado en traerle paz y desarrollo a las regiones o de pronto estaba hablando con un cómplice de los bandidos, porque como había cuadrillas liberales, conservadoras y comunistas, y los gobernadores y alcaldes eran liberales o conservadores, ¿cómo hacía para confiar que la situación era de esa manera? Entonces se hizo una infiltración táctica nocturna sorpresiva sobre la zona donde estaba este bandido y localizaron la cuadrilla. Las tropas actuaron con contundencia, pero el bandido era liso, era hábil, estaba muy bien armado. Y en el combate, que fue un combate sangriento, murió un soldado, entregó la vida a un soldado en defensa de Colombia. Fueron dados de baja dos de los bandoleros de la cuadrilla y otros tres quedaron heridos y fueron capturados. Entre los capturados estaban Niceto Pérez González, alias Tres Espadas, que era el jefe de la banda, eh, que se encontraba herido, Tito Solórzano y Manuel El Mono Chalá, de pronto familiar del sargento Chalá, el que ahora es posible que sea, no, no estoy seguro, pero es posible. Eh, Se les decomisaron carabinas, revólveres y eh, documentos. También se supo que murieron dos bandidos que llamaban, eh, o uno de los dos tenía el alias de Revolución, y eh, murieron, perdón, y se obtuvo una información importante, sobre todo que la captura del tal Tres Espadas causaba mucha tranquilidad en la región. eh, Fue juzgado por un consejo de guerra, rápidamente condenado y enviado a pagar una pena larga en la cárcel de Neiva. Entonces, ahí comenzó la etapa final de la vida de este delincuente que causó tanto daño, como ya vimos, y que existían tantas dudas de quienes lo protegían, que había que actuar era con contundencia y no permitiendo espacio para que actuara. Mi coronel, ¿cuál fue la suerte del bandolero comunista Miguel Aniceto Cedeño, alias El Rayo o el Conejo, lugarteniente de Arcesio Pérez González, alias Tres Espadas? Mi coronel, el bandido llamaba Miguel Ángel Cedeño Andrade. Lo que pasa es que los periódicos confunden los nombres, ¿no? Este bandido llamara, en algunas partes aparece como Miguel Aniceto, no, el tipo llamaba Miguel Ángel Cedeño Andrade. Cuando capturaron el ejército al tal Aniceto, o Tres Espadas, este bandido quedó al mando de la cuadrilla. Y se supone que desde la cárcel, este otro delincuente, el tal Tres Espadas, le seguía dando órdenes e instrucciones y continuó en las mismas. Tenía otra cantidad de crímenes anteriores y posteriores a la captura del bandido Tres Espadas, pero en el batallón Tenerife, en una operación en la hacienda Santa Bárbara de Tesalia, le llegó por sorpresa, el bandido ofreció resistencia y el ejército lo dio de baja un año después de la captura del tal Tres Espadas. De esa manera, la cuadrilla comenzó a desmoronarse. Pero mientras se desmoronaba la cuadrilla de Tres Espadas y el Rayo, crecía geométrica y matemáticamente la cuadrilla de Tiro Fijo, con quien tuvieron relación, otro tiempo se odiaban, lo que es propio de la vida bandoleril. Mi coronel, entonces ahora, ¿cómo sucedieron los sangrientos hechos en que fue eliminado el bandolero Aniceto Pérez González, alias Tres Espadas? Mi coronel, este bandido, aquí está Aniceto Pérez, alias Tres Espadas, la foto, cuando
lo capturaron herido, eh, entró a la cárcel, llevaba 4 años en la cárcel y aprovechando una noche que le estaban presentando una película a los detenidos ahí en la cárcel, se voló de la cárcel de Neiva con otros bandidos y volvió a sus andanzas. Ya habían pasado 4 años, 5 años de la captura y fue todo un escándalo nacional, porque era un bandido tan conocido como Efraín González, o como Chispas, o como Desquite, por lo menos tenía esa fama de criminal. Entonces, el ejército y la policía se pusieron en la tarea de localizarlo porque se sabía que volvió a la región, no se había ido a la región, y además porque estaba cometiendo actos ahí. Y finalmente fue localizado por la Policía Nacional en, en una zona rural de municipio de Palermo, entre Palermo y Santa María, otro municipio del Huila. Allí hubo un combate con unos bandidos, se llevaron unos heridos y no se supo más inicialmente. Casi una semana después, en un registro del batallón Tenerife por la zona, encontraron el cadáver de este delincuente y se hizo la cotejación con medicina legal y se estableció que era él. Entonces fue el final de un bandido que causó mucho daño, que causó zozobra y que pasó a la historia como uno de los tantos criminales auspiciados por los partidos políticos que le produjeron tanta letalidad a Colombia como desorden en el desarrollo nacional. Sin duda, nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como campesinos que han padecido el terror comunista de la FARC, EPL, M-19, ELN y otros grupos criminales, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio. Claro, mi coronel, y resaltemos también, antes de ese minuto de silencio, que en esos mismos días que fue dado de baja el bandido alias Tres Espadas, tropas de esa misma brigada capturaron en Doncello y Pajuil una cuadrilla completa de bandoleros que estaban formando el Partido Comunista y lo llevaron a Consejo de Guerra. Entonces, quiere decir que mientras los dirigentes políticos hablaban de unidad nacional y de unión de los dos partidos para repartirse el poder, los comunistas avanzaban de manera acelerada en la construcción de su proyecto. Entonces, por eso nuestros soldados, policías y campesinos y gente buena que ha muerto merecen un homenaje de este nivel.
Mi coronel, ¿nos puede compartir algunas reflexiones estratégicas acerca de la muerte de este bandolero comunista, alias Tres Espadas, en lugar y fecha ya descritos? Pues, mi coronel, sucede que hay una larga historia de comprometimiento de dirigentes políticos nacionales, regionales y locales con los bandidos, que así como ahora los propios gobiernos, como en el caso de Belisario Betancur, de Virgilio Barco, de César Gaviria, de Ernesto Samper, de Pastrana, de Santos, se han arrodillado ante los bandidos y han cohonestado con ellos que destruyan el país con el cuento de que están buscando aclimatar la paz. Y aparece el señor Petro, que ya es de los mismos. Pues es que el fenómeno viene de incubado en la propia dirigencia política, que es la que ha facilitado que existan esas cuadrillas, las han estimulado, y una violencia puede que llegue a agotarse de una manera, pero ha sido gestora de otra nueva violencia, y es lo que ocurrió con la violencia tripartidista, que en apariencia se finalizó en ese conflicto que había entre liberales y conservadores, pero abrió un boquete enorme para que creciera el Partido Comunista con sus brazos armados. Todo esto nos indica que el problema es político, es de falta de concepción y visión, y que indica la ausencia de un liderazgo político total, que es una enfermedad en este momento mundial. Y hacíamos la cotejación allí con lo que está sucediendo en Estados Unidos, sucedió en Francia, sucedió en el Reino Unido y sigue sucediendo en muchos países, que esas castas, por estar pensando y tratando de mantener sus prebendas, estimulan fenómenos diferentes. En este caso de Colombia específico, estimulan ese tipo de violencias con tal de sostenerse, sin entender que a largo plazo eso va a traer unos problemas mucho más graves para las nuevas generaciones, y la violencia en Colombia en ese sentido se ha vuelto cíclica. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, señores. A finales de la presidencia de Alberto Lleras Camargo y las vísperas de la posesión de Guillermo León Valencia, la guerrilla comunista al mando de Tiro Fijo efectuó múltiples acciones bandoleras contra la población civil y contra el ejército. Por otro lado, el bandolero conservador Héctor Pérez González, alias Tres Espadas, en complicidad con políticos y hacendados conservadores, cazaba liberales en los municipios de Palermo, Teruel, Yaguará y posteriormente en Neiva. La violencia en este departamento era insostenible. Narran los hechos que en Yaguará, un sábado en la tarde, cuando ya se aprestaban a concluir la jornada de trabajo del día y la semana, y con motivo de la celebración de las fiestas ganaderas, los trabajadores de las arroceras de la hacienda Las Delicias, de propiedad de la familia Cabrera Polanía, son sorprendidos por la banda de los Chulavitas, comandadas por Saúl Quintero, conocido con el alias de El Renco, Tito Ramírez, alias Machete, Héctor Pérez González, Tres Espadas, José Lorenzo Charri, el Diablo, Miguel Cedeño, el Rayo, Manuel Vargas, Pelusa y Manuel Cedeño, el Mico. Los trabajadores se encontraban laborando entre las arrozales y fueron sorprendidos por esto, que sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos. En la acción demencial murieron 28 trabajadores y una veintena resultaron heridos. Después de los criminales continuaron surgida de sangre asesinando a los administradores de la hacienda y sus familias. En total, en estos días fueron asesinados 47 personas, todas liberales. Para entonces, el gobernador del Huila manifiesta: los brotes violentos del comunismo obligan muchas consideraciones sobre las estrategias que viven algunas zonas colombianas, en idénticas consideraciones que actualmente está viviendo el país. Esta época esta poca aceptación política de la existencia de bandoleros conservadores en la región y el clásico señalamiento hacia los comunistas se convertía en otra pieza clave dentro del triángulo de circunstancias llevando a eventos de este calibre, pues la violencia en el departamento del Huila nunca cesó. Sobre Tres Espadas y el Mico y el Renco,
eran campesinos y conformaban el tridente bandolero más temido de los pájaros conservadores en el Huila y uno de los más inhumanos en todo el país. En el informe de la verdad no hubo claridad de los hechos, pero se tenía claridad de la presencia de bandoleros en el área. Sus acciones fueron directas y en complicidad con habitantes de Reñó, pues se desplazaban a pie. Respondía a un actuar puramente político. Nunca se supo la responsabilidad intelectual, pero se tenía conocimiento del actual del conservatismo huilense con el fin de no encontrar verdad y ocultar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio, muy amable. Entonces, como vemos, hay una cantidad de informaciones sin estructurar respecto a eso. En algunos documentos aparece que este bandido era comunista, en otros que era liberal, en otros que era conservador, pero lo cierto es que causó terror, que el ejército hizo todo lo posible por eliminar esa banda, pero que las dirigencias políticas que estaban relacionados con él siempre le ocultaron y al día de hoy seguimos sin tener claridad de cuál era su ideología, más no sus hechos, porque sí fueron reales. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una tarea interesante, que es analizar hasta dónde el señor Petro tiene la idoneidad y la dignidad para ser el comandante supremo de las fuerzas militares, con todos los hechos que han ocurrido en relación con su comportamiento y conducta frente a la institución armada. A todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y nos vemos esta noche en la actividad académica de Fundel. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos.